I have two questions. First, could you talk a little more about the relationship between attention and consciousness? ¿Podrías hablar sobre la relación entre la atención y la conciencia? Attention is consciousness directed towards an object. La atención es la conciencia dirigida a un objeto. Okay, so is there someone who chooses where to draw attention in every moment, or is just a massive reaction chain? Or is that what? Is there's hay alguien que elige dónde dirigir la atención en cada momento, o es una cadena en reacción? No, there is not someone, period. No hay alguien, punto, final. There is just infinite consciousness. Solo hay conciencia infinita. Infinite consciousness localizes itself as each of us. La conciencia infinita se localiza como cada uno de nosotros. Seems as a result to become a temporary finite consciousness or person. Y como consecuencia parece que se ha transformado en una persona y una mente finita y limitada. Just like your own mind at night seems to become the character in the dream. Igual que nuestra propia mente por la noche parece convertirse en un personaje en el sueño. But never actually does so. Pero en realidad nunca hace eso. Okay, but attention shifts exist, right? Yes. Pero hay cambios de atención, ¿no? Sí. And so, what determines where is attention gonna go next? Entonces, ¿qué determina dónde va a ir la atención? The one who directs attention, the only one there is. El que dirige la atención, el único que hay. Lo único que hay. When sorry to mix my metaphors, when King Lear gives his attention to his prime minister instead of his daughter, Voy a mezclar who is responsible for the shift of attention? Is it King Lear or is it John Smith? Voy a mezclar las metáforas, pero cuando el rey Lear decide prestar atención al rey de no sé dónde en lugar de a sus hijas, ¿quién es el que está tomando la decisión, el rey Lear o John Smith? There is no person called King Lear. No hay una persona que se llame el rey The Lear. question as to whether or not King Lear shifts his attention is a moot question. Is a what question? A moot, an irrelevant, a redundant question. Y esa pregunta es si el rey Lear decide dirigir la atención a uno o a otro, es irrelevante. Esa There pregunta. is no person called King Lear either to shift his attention or not to shift his attention. No hay una persona que se llame el rey Lear que tanto para cambiar su atención como no cambiarla. Everything that King Lear seems to do is done by John Smith. Todo lo que parece hacer el rey Lear lo está haciendo John Smith. Everything that each of us seems to do is done by the only one there is, infinite consciousness. Todo lo que parece que hacemos cada uno de nosotros está hecho solamente por el único que hay, o lo único que hay, que es la conciencia infinita. Okay, so this brings me to the question, what motivates consciousness to shift attention? Entonces, ¿qué motiva la conciencia para cambiar la atención? Once consciousness has contracted itself or seems to have contracted itself into the finite mind or the separate self. Una vez que la conciencia se ha contraído aparentemente en la mente finita o el yo separado, Its knowledge of itself is obscured or forgotten. Su conocimiento de sí misma es oscurecido o olvidado. And with this forgetting or overlooking of itself comes the overlooking of its innate peace and happiness. Y con este olvidarse de sí mismo viene el olvido de la felicidad innata. And that is why all apparently separate selves seek peace and happiness above all else. Y por eso todos los yo separados buscan la felicidad absoluta por encima de todo y la paz. What is it that is responsible for the continually shifting attention of the separate self? Entonces, ¿qué es lo que es responsable del cambio de atención continuo del yo separado? The search for happiness. La búsqueda de la felicidad. If you observe your attention, Si observas tu atención, much of its activity
Many of the objects towards which it directs itself Mucha de su actividad o muchos de los objetos a los que dirige la atención, it does so only for the sake of finding happiness in them. lo hace solo por la búsqueda de la felicidad. Okay, thanks. For instance, was not your question, and indeed was not your coming to this meeting at all, ultimately dictated by your longing for peace and happiness? Por ejemplo, tu pregunta o incluso el haber venido a esta reunión no ha sido dictada por tu búsqueda de paz y felicidad. Would anyone have attended this meeting this weekend if you were sure that it would make you miserable? ¿Alguno de vosotros habría venido a esta reunión si hubierais sabido que lo habríais pasado fatal, habríais sufrido mucho? Would anyone even seek enlightenment if we were sure, if we knew that enlightenment would make us miserable? ¿Alguno de nosotros buscaría la iluminación si supiéramos que nos haría sufrir? You see, it's not even enlightenment that people truly seek. Lo que buscamos realmente no es la iluminación, It's the happiness they believe will be derived from it. es la felicidad que creemos que se deriva de la iluminación. The search for happiness is even higher than the search for enlightenment. La búsqueda de la felicidad es incluso mayor que la búsqueda de la iluminación. And our search for happiness is what is responsible for most of the activity of our minds. Y nuestra búsqueda de la felicidad es responsable de la mayor parte de la actividad de nuestra mente. When it becomes clear to us that the happiness we seek lives in our own being, Cuando nos queda claro que la felicidad que buscamos está en nuestro propio ser, that has a profound effect on the activity of our minds. eso tiene un efecto profundo en la actividad de nuestras mentes.